Buenos días, amada iglesia. Dios me los bendiga mucho. Espero que todos se encuentren muy bien y le pido el favor, levante la manita quien nos visita hoy por primera vez. Tenga la bondad, queremos saludarle, queremos darle la bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre, joven? Julián, bienvenido. Julián, ¿cuánto le das la bienvenida, Julián? Bienvenido, Julián. Gracias por estar aquí. Y a todos los demás, bienvenidos. Me alegra verles y espero que esta palabra que vamos a compartir con usted a continuación sea de edificación para su vida. Amén. Oiga, de verdad es necesario tener oídos para oír. Amén. Porque podemos estar en un lugar y aparentemente escuchar, pero no estamos prestando atención. ¿Sí? Podemos no estar prestando atención. Y después, tal vez la persona le puede decir, pero recuerda que yo le dije, ¿a qué horas? ¿A qué horas me dijo? ¿Cierto? Esa discusión es muy frecuente entre esposos. Yo le dije, ¿a qué horas? Es que usted no me puso cuidado, ¿cierto? Las esposas pelean mucho por eso, porque dicen que nosotros no les ponemos cuidado. Es que usted no me pone cuidado. Y el Señor por lo regular pues nos dice esto. Yo te dije, hijo, yo te hablé a través de mi palabra. ¿A qué horas, mi Señor? Pues el domingo en el culto. ¿Cierto? Entonces la idea es de que recibamos la bendita palabra del Señor, la atendamos. Oiga, tenemos de pedirle al Señor, Señor, abre mi corazón, abre mi entendimiento para yo poder comprender tu bendita palabra. Y le damos también la más cordial bienvenida a nuestros hermanos que se conectan a través de las redes sociales, a través de esta transmisión en vivo, por esta plataforma de TikTok y también en nuestro canal de YouTube. Semana a semana subimos las enseñanzas que predicamos desde el púlpito de la iglesia Torrefuerte de Manuel y Dios te bendiga mucho. Amén. Hágame el favorcito y le baja el volumen allí a su teléfono, por favor. Mire, no me haga el mal, yo me distraigo con mucha facilidad. Yo me distraigo con cualquier cosita, así que bájele el volumen allí a su teléfono. Y abra su Biblia con toda disposición en el libro de un personaje del cual vamos a aprender esta mañana y a través de cual su vida el Señor nos va a instruir. Vamos a estar hablando acerca de la vida de Jonás. Ya abre su Biblia allí en el libro del profeta Jonás. Ya yo creo que muchos comenzaron a hacer. Abra su Biblia ahí en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 4. En el capítulo 4. Y cuando lo tenga, mi amado hermano, debe un fuerte amén, por favor. Bueno, ya lo tiene. En el capítulo 4 vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y qué pasó con él? Y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera.
Pero al venir el alba del siguiente día, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, y vuelve y le pregunta nuevamente: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Y vemos aquí a un hombre indignado, a un hombre enojado, tremendamente enojado al extremo, con un enojo tan tremendo, tan grande, que inclusive del enojo que tenía, quería hasta morir. Quería morir del enojo. Pero ¿qué era lo que lo tenía a este hombre tan enojado? ¿Qué era lo que lo tenía tan enojado? ¿Qué había causado que este hombre se enojara de tal manera? ¿Cierto? Y en medio de todo su enojo era para ¿con quién? Con Dios. Con Dios. ¿Será que a veces nosotros nos enojamos con Dios? A veces le hacemos berrinche, perdóneme la expresión, le hacemos pataleta al Señor, ¿cierto? Pero ¿por qué, Dios? ¿Pero por qué? Porque a poco entendiendo muchas veces lo que pasa, pero Dios, créame, siempre tiene la razón, porque Él es sabio. Bueno, oiga, y hay un versículo o una porción de la escritura que se ajustaría muy bien a este hombre, ¿sabe? Y dice por allá en el Salmo número 32:9, en la parte B, yo se lo leo tranquilo, dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, ¿sí? Que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Porque uno de los propósitos de este varón era alejarse de Dios, era apartarse de Dios. Pero el Señor de alguna manera tenía que, ¿qué? Que sujetarlo. Pero le dice aquí: oye, no seas falto de entendimiento. ¿Y por qué falto de entendimiento? Porque este hombre, aunque oía la voz de Dios, aunque oía la palabra del Señor, no la atendía. No la atendía. Mire, y puede pasar que muchas veces el Señor nos habla y nos instruye y nos revela su voluntad, pero nosotros somos tardos o difíciles para entender y hacemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, y ahí es cuando vienen los problemas y las dificultades. Muchas personas se preguntan muchas veces: oiga, pero yo ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué estoy pasando en medio de esta dificultad? Pues muchas veces puede ser el resultado de la desobediencia, el resultado de la rebeldía, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver a través de la escritura, porque esto no es ideas del pastor, sino simplemente que vamos a mirar a través de la vivencia de este hombre cuáles son los resultados de su conducta, el proceder de su conducta, y los malestares que le puede generar a una persona el tener una actitud inadecuada delante del Señor. Amén. Esto nos puede ayudar de verdad para orientarnos y también para librarnos de cualquier momento de trato por el que podamos estar pasando. Porque créame, muchas veces pasamos por difíciles momentos, pero es por causa de un trato
de Dios. O sea, Dios muchas veces tiene que intervenir y tratar en la vida de una persona para que la persona pueda entender, ¿cierto? Entonces, un hombre que escuchaba, tenía esa virtud de escuchar la palabra de Dios, así como nosotros tenemos también esa bendición. O sea, cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú lees la palabra de Dios, ¿qué estás haciendo allí? Tú estás escuchando la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Tú la escuchas, pero de ti depende qué haces con eso. De ti depende. Si la pones por obra, o simplemente la dejas pasar, o simplemente es una palabra más. Pero si hay algo a lo que hay que prestarle atención de verdad, es a la palabra del Señor. A eso hay que dedicarle mucha, mucha atención. Esto es como, oiga, nosotros, como cuando estamos recibiendo clase y sabemos que después de la clase vamos a tener un examen. Conviene prestar atención para que después no nos corchen en el examen. Y hay clases de clases. Nosotros tenemos una en el seminario a la que le tenemos pavor. ¿Oyó? O sea, hay clases de clases, pero hay unas a las que de verdad no nos interrumpa nadie porque nuestros ojos, nuestra atención, todos nuestros sentidos están puestas ¿en quién? En el maestro, en su enseñanza y en su explicación, porque conviene entender, porque de eso va a depender la nota del examen. ¿Sí? Porque si pierde el examen, le toca recuperar. Y si se tira la recuperación, se tiró la materia y le toca pagarla para volverla a repetir. Y eso va a retrasar el proceso. ¿Y eso va a retrasar qué? El proceso. O sea que el avance del proceso, ¿de quién depende? De nosotros. Amén. Estamos en un proceso. ¿Lo sabe usted? Entonces, Jonás, que traducido del hebreo significa paloma. Eso es lo que significa el nombre o el significado del nombre de este hombre. Significa paloma. Que este hombre no le hacía honor a su nombre. ¿Sabe? No le hacía honor a su nombre, porque el Señor Jesucristo, por allá en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10, versículo 16, les dice a sus discípulos, ¿cierto? Sed astutos como serpientes, pero ¿qué? Inocentes o sencillos como palomas. Pero este de sencillo y sensible no tenía nada, porque este bendito era rebelde, rebelde como él solo. Jonás, si por algo se distingue en la escritura a este varón, aunque profeta de Dios, era un hombre con un carácter rebelde. ¿Sí? Y créame que en los caminos de Dios, eso puede servir tal vez por allá en la política. Eso puede servir por allá en el mundo secular. Pero en los caminos de Dios, en la grey de Dios y en medio del pueblo de Dios, la rebeldía le va a ocasionar problemas y dolor, malestares, ¿cierto? Porque es que nosotros debemos entender que estamos bajo la gobernabilidad de un Dios soberano, ¿sí? ¿Qué decimos nosotros en la oración del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. Y lo decimos constantemente. Y muchas veces a nosotros nos preguntan, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Y por lo general la respuesta es, sí, Señor, claro que sí. Pero del dicho al hecho, créeme que hay harto trecho. ¿Sí? Fácil es decir, oiga, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Sí, Señor. Entonces, vete para Nínive. Ahí es donde está el problema, Señor. ¿Sí? Entonces, un hombre con carácter rebelde, necio y egoísta. ¿Sí?
Y para comenzar a conocer acerca de la historia de este varón, vaya hacia allá el capítulo 1. ¿Qué era lo que tenía tan enojado a este varón? ¿Qué era lo que lo tenía tan indignado? ¿Qué era lo que le ocasionaba a este hombre esa molestia tan tremenda a punto de querer morirse del enojo? Oiga, eso es de verdad estar bien amargado, ¿yo? Eso es estar tremendamente amargado. Pero ¿cuál era el motivo de su amargura y de su enojo? ¿Cuál era? Pues resulta de que el Señor lo comisiona, le da una orden, le dice, vete para Nínive, pero ¿sabe qué era lo que pasa? Que es que los ninivitas eran enemigos del pueblo de Israel. Eran enemigos. Entonces, en medio de esta situación, pues el Señor le manda es a predicarle a sus enemigos. ¿Mm? Y en este caso, mire, Dios conoce el corazón de cada persona. Y Dios necesita trabajar en el carácter de cada persona. Porque usted puede pensar, ¿cierto? Bueno, pero si Dios conoce el corazón de este hombre, ¿por qué lo mandó a él? ¿Por qué no mandó a otro que quisiera ir? No, porque es que en este caso era Jonás. Y un trato para Jonás. Porque Jonás era un siervo de Dios. Y tenía que tratar con el carácter de este hombre, ¿cierto? Por eso el título de este mensaje lo he titulado La rebeldía y sus consecuencias. La rebeldía y sus consecuencias, ¿cierto? Entonces, el hombre no podía con los ninivitas. Él quería ver a este pueblo consumido por la ira de Dios. El anhelo del corazón de este hombre, ¿sabe cuál era? El destino de Sodoma y Gomorra sobre ellos. Que caiga fuego del cielo y los consuma. Como muchas veces, ¿qué nosotros queremos a veces que Dios haga en contra de nuestros enemigos? ¿Ah? Porque muchas veces, ¿cierto? Ay, es que yo perdono, pero realmente, genuinamente, eso no pasa. Y en algún momento esperamos es que venganza. ¿Mm? En vez de misericordia, perdón, lo que queremos es venganza. Y lo que quería aquí Jonás era ver una venganza, un juicio implacable. Sigue, joven, siéntete, por favor, bienvenido. Siga, joven. Un juicio implacable. La destrucción de mi enemigo. Yo no quiero que Dios lo rescate, yo no quiero que Dios lo favorezca, yo no quiero que Dios lo bendiga, yo lo quiero es ver destruido. ¿Mm? Entonces este varón tenía esto en su corazón, ¿sí? Y entonces vamos a comenzar a ver, oiga, para Jonás esto era muy difícil de aceptar a tal punto de querer morir, ¿cierto? Y para una persona con rebeldía en su corazón, le cuesta obedecer al Señor y hacer su voluntad propia le es mejor para él, ¿cierto? Entonces en este caso el Señor le dice, oye, hazme un favor, vete para Nínive, a donde tus enemigos, y les vas a anunciar palabra de arrepentimiento. Diles que yo voy a destruir la ciudad si ellos no se arrepienten, ¿cierto? Y este hombre, pues lógicamente, ¿qué hizo? Hacer todo lo contrario a lo que el Señor le dijo. Si tú me dices que me vaya para el oriente, pues entonces yo voy a coger un barco y me voy para el occidente. Pero yo no voy a ir a donde tú me estás diciendo. Un acto de rebeldía en frente del rostro del Señor. Bueno, entonces, veamos cuáles son las acciones de una persona rebelde o como producto de la rebeldía. Y en primer lugar, no atender la palabra de Dios. Una persona que tiene rebeldía en su corazón le va a costar hacer la voluntad de Dios. Y por más de que el Señor se lo ratifique, por más de que el Señor le diga, la persona va a optar en su racionamiento
hacer su propia voluntad. Yo tengo la razón. Y lógicamente va a sacar sus propios argumentos. ¿Quién sabe aquí? Lógicamente les pondría sus argumentos o pensaría sus propios argumentos. Pero todo lo que nos han hecho esta gente, todo el malestar que nos han causado, ¿qué cuento yo que les voy a ir a estar predicando? No, señor, yo por allá no voy. Y cada uno saca de sí sus propios argumentos para no hacer la voluntad de Dios. Y se obstina en hacer su propia voluntad. Le cuesta atender a la palabra del Señor. Es como si cerrara sus oídos, ¿sí? Es como si cerrara sus oídos a la instrucción de Dios. No puedo, no quiero escuchar esto, no lo quiero escuchar. No me hables porque no voy a escucharte, ¿sí? En segundo lugar, oiga, alejarse de la presencia de Dios. ¿A dónde leemos esto? Y vaya conmigo en el capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, oiga, este nombre Amitai quiere decir verdadero, verdadero, para que lo tenga en cuenta. Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces aquí lógicamente este hombre escucha la voz de Dios, pero no la quiere atender, no la quiere recibir. Oye, es como si se formara no sé, una coraza o un taponamiento, tanto en el entendimiento como en la razón de la persona. Oiga, ¿quién en su sano juicio puede creer que llevándole la contraria a Dios le va a ir bien? ¿Quién en su sano juicio? Y de verdad debe estar el corazón muy lleno de necedad y terquedad, creyendo que haciendo lo contrario a lo que Dios le dice, le va a ir bien y va a prosperar. Oiga, ese es el fracaso anticipado. O sea, no hay manera que una persona, mire, ¿quién de los que se apartan, de los que se han apartado de Dios, a quienes les ha ido bien? Por el amor de Cristo. Por eso, en algún momento de nuestra vida, si nos hemos apartado, ¿por qué cree que regresamos? Pastor, ¿algún día usted se apartó? Sí, y no se imagina lo que me gané y cómo me fui. Al principio de mi vida cristiana, en mis primeros años, por falta de madurez y por rebeldía y por tanta cosa, tomé la mala decisión de apartarme de los caminos de Dios, de alejarme del Señor, y créame que me fue mal. Mal. Porque no hay manera que una persona, habiendo escuchado la palabra de Dios y habiendo recibido la instrucción de Dios y decide hacer lo contrario, le vaya bien. Mire, yo no he visto el primero. Si usted conoce alguno, preséntemelo, por favor. ¿Sí? Preséntemelo, porque la verdad no conozco yo el primero. Entonces, hace caso omiso a la palabra del Señor. Y en segundo lugar, dice, y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y mire, preste atención a esto. Y dice que descendió a Jope. Oiga, una persona, mientras está buscando del Señor, va en ascenso. ¿Sí? Va en ascenso. Porque Dios lo va levantando poco a poco. Si una persona se dispone a escuchar la voz de Dios, a atender la voz de Dios y a poner en práctica, es de seguro que Dios te irá llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, Dios eso es lo que quiere, que tú crezcas, que tú prosperes, que a ti te vaya bien, que seas bendecido. Y lógicamente, y hay una expresión que nosotros tenemos en medio del pueblo cristiano, ¿cierto? Cuando a una persona Dios la bendice, ¿cómo decimos? Oiga, a esa persona, ¿cómo Dios lo ha levantado? O sea, lo ha ascendido y lo lleva en bendición. Pero ¿cuál es la expresión? Es que Dios lo ha levantado. Uy, cómo Dios ha levantado a ese hermano, cómo Dios lo ha hecho prosperar, ¿cierto? Pero entonces cuando nosotros decidimos
neciamente hacer nuestra voluntad propia y no atender a la voz de Dios, vamos es en qué, como los cangrejos, de para atrás. Y peor aún, en descenso. Y en descenso porque comienza a menguar automáticamente todo. Comienza a menguar completamente todo. Comienza a menguar la bendición, comienza a menguar la prosperidad, comienza a menguar absolutamente todo. Entonces vamos en descenso. Por eso dice aquí, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró allá para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Cierto? Lejos de la presencia del Señor. Entonces, en segundo lugar, las acciones de una persona en su rebeldía lo lleva a ¿qué? A alejarse de la presencia del Señor. ¿Y qué dañino es para una persona esto? Alejarse de la presencia del Señor. Se aleja, deja de orar, deja de leer la escritura, deja de congregarse y cuando menos piensa, la persona está por allá, de nuevo en el mundo, olvidándose completamente de Dios. Pero ¿sabe qué es lo especial y lo lindo del Señor? Que del corazón del Señor no nos salimos. Él en su amor y en su misericordia no nos suelta. Nosotros pensamos que nos podemos alejar de Dios y hacemos lo posible por hacerlo. Pero hay una porción de la escritura que dice que aunque nosotros seamos infieles, Él se permanece fiel. Eso es lo maravilloso de Dios. Entonces Él, a pesar de que pensamos que estamos lejos, Él está desde allá arriba poniéndonos cuidado. Con el propósito de en algún momento hacernos ¿qué? Regresar. Pero en ese proceso es donde nosotros llevamos de la rumba. Pero no por culpa de Dios, sino por culpa de ¿quién? De nosotros. ¿Sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, esto nos va a traer unas consecuencias. Cuando una persona comienza a alejarse, oiga bien, deja de depender de Dios. Por eso dice aquí que Jonás, él pagó de su bolsillo su propio pasaje. Entonces ya deja de ¿qué? De depender de Dios, de contar con la provisión de Dios. Ya tú no eres mi proveedor, yo miro cómo me defiendo. ¿Sí? Y comienza a invertir la bendición que un día recibió, inclusive para su propio daño. Y usa lo que el Señor algún día le dio para su propio descarrío y alejamiento de la presencia del Señor. Que Dios nos guarde de ese tipo de cosas. Bueno, entonces que el Señor nos ayude para que si nosotros podemos identificar rebeldía en nuestro corazón, le digamos al Señor, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Amén. Para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Las consecuencias, oiga bien, en primer lugar, vamos a provocar o nos vamos a ganar un trato de Dios. Viene el trato de... Esto es inevitable. Y se lo puedo decir yo por experiencia propia, tanto por teoría bíblica como por práctica, por lo que yo he podido experimentar como pastor y ministro, o en este caso cuando comencé a caminar con Cristo, que tomé mi propia decisión y créame que me gané una pela bastante fuerte. Algún día se la contaré, pero de verdad que me fue muy mal. Entonces, provocar el trato de Dios, dice en el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un ¿qué? Un gran viento en el mar. Entonces Dios tiene que comenzar a actuar porque la voluntad de Dios se hace o se hace. O sea, aquí el que manda y el soberano es Dios. Para hacernos saber, es que usted, mi hijo, no va a hacer lo que se le da.
¿Qué le dice usted a su hijo cuando se revela? ¿Cuál le dice usted a su hijo adolescente cuando quiere hacer lo que quiere? ¿Qué le dice usted? ¿Cierto? Usted como padre responsable, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina, ¿cierto? Entonces cuando el hijo se trata de revelar, usted coge la varita de la moresa de 2 metros que usted tiene de arriba, ungida con aceite, ¿cierto? Y le dice usted, ¿cierto? Usted aquí no va a hacer lo que se le da la gana. Porque desde que viva debajo de este techo, usted hace lo que yo le diga, ¿cierto? Y tenga y tenga. ¿Sí? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿O será solo en nuestra casa nomás? ¿Cierto? Entonces, tiene que el Señor provocarlo. Y nos la ganamos. Mire, es que muchas veces nosotros con nuestras actuaciones nos ganamos estas tremendas reprensiones. ¿Y qué pasa? Pues claro, se genera la tormenta. Y yo no sé al que ha tenido que pasar por este tipo de cosas me dirá si yo estoy diciendo la verdad o no, ¿cierto? Pero resulta que y fue por causa de este hombre, o sea, todo esto comienza por la rebeldía de este varón. Por desobediente, entonces tiene que generar una tormenta que lo va a convulsionar a él, pero hay algo peor, ¿cierto? Porque en primer lugar se genera la tormenta, se genera el trato de Dios, se llama ese trato de Dios. O sea, como quien dice en pocas palabras, mi hijo se la ganó, se la ganó. En segundo lugar, afecta la vida de otras personas. La rebeldía, la desobediencia de una persona no lo afecta tan solo a él, sino también a las personas que están a su alrededor. ¿Estamos de acuerdo? Muéstremelo, pastor. Claro que sí, con mucho gusto. Dice aquí, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. O sea que se puso la situación bien complicada. Bien complicada. Y una cosa es leerlo aquí y usted simplemente póngase a pensar en ese momento, en ese suceso. Un barco no tan sofisticado como los que tenemos hoy en día, tal vez un barco hecho de madera, en medio de un embravecido mar. Hoy tenemos bastantes recursos donde podemos ver, bueno, es que yo no conozco el mar, hoy podemos ver, cierto, a través de las redes, videos, y uno mira esos barcos pesqueros o esos buques de carga en medio de las tormentas, en medio del mar, uno dice, Santísimo Cristo. ¿Mm? Y usted imagínese esta situación aquí. Y las personas que estaban allí, dice, y los marineros tuvieron ¿qué? Miedo. ¿Qué culpa tenían estas personas? ¿Qué culpa tenían esos marineros? Pero lastimosamente el bendito se les coló en la nave. ¿Qué culpa? Y vinieron a llevar de la rume por culpa de un rebelde. Por culpa de una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios ni escuchar la voz de Dios, sino que quiso hacer su voluntad. Y eso trajo afectación a las personas. A donde llega, causa problemas. ¿Sí? Por eso aquí es donde tú tienes que tener cuidado, oiga bien, tienes que tener cuidado a la hora de querer auxiliar sin discernimiento a una persona que esté pasando por un momento difícil. Primero, pregúntale a Dios si debes intervenir. Porque si la persona está siendo tratada o disciplinada por Dios y usted se mete de redentor, créame que va a llevar de la rume. Por eso antes usted de intervenir, antes de ponerse allí usted de, ay, venga, mijito, yo cómo le ayudo. Pregúntele a Dios, pregúntele al Señor, Señor, ¿debo proceder yo en medio de esta situación? Porque, pues lógicamente no siempre es por causa de disciplina, puede ser por otra causa, puede ser porque esté pasando por un tiempo de prueba, que es completamente diferente. Pero si es disciplina y trato de parte de Dios, hermano, ni se meta allí. Y si el Señor le dijo, quítese de ahí, no sea que se gane un garrotazo, porque la cosa es con él.
Y puede ser que como cuando usted, ¿cierto? Le estaban pegando a su hermano y se metía usted a tratarlo de defender. ¡Pa, pa, pa! Pues tome para que lleve. ¿Sí? Y después cuando ya pasaba la pela, pues quedaban hablando el par de hermanitos. Uy, a mí también me pegó. No, si ve por meterme a defenderlo. Uy, no, mire, me moreteó por acá. ¿Mm? Por eso usted pídale al Señor discernimiento. Tenga cuidado, mi amado hermano, con qué clase de persona te involucras, no sea que usted se vea en medio de una reprensión. Estos, ¿qué habían hecho? ¿Tenían algo que ver en el asunto? ¿Les habían dicho a ellos que fueran a Nínive junto con Jonás? No, nada tenían que ver. En lo absoluto, nada tenían que ver. Nada. ¿Cierto? ¿Será que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque aquí el que tiene que hacerse responsable es aquella persona que sabe que es responsable. Y en este caso, ¿a quién cree que le iban a cobrar si hubiese pasado algo a esos inocentes? ¿A quién? A Jonás. ¿Sí? Me dijo, es que yo en ningún momento lo mandé para allá. ¿Sí? Entonces, lógicamente, se van a ver involucradas otras personas y tremendamente perjudicadas, porque ¿sabe qué pasa? Dice aquí, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y mira lo que dice, echaron al mar sus ¿qué? Los enseres. ¿Quién quita que eso era mercancía para vender? Que ellos habían invertido para poder trabajar y la estaban llevando de un lado a otro y por culpa de un rebelde tuvieron que coger todo eso y ¿qué? Echarlo al mar. Y viene a presentar para ellos, o sea, si a una persona le quitan sus provisiones, lo dejan en necesidad. Cuando llegaron ellos a su puerto seguro después de haber bajado a Jonás, ¿se imagina lo que pensaron? Mano, perdimos todo. Perdimos todo, mano. Mire, quedamos sin nada por culpa de ese bendito. Quedamos en la mala por culpa de ese rebelde. ¿Qué hacemos ahora? Empezar desde cero. ¿Sí? Ten cuidado a la persona que llevas a tu casa, a la persona que contratas. ¿Qué quita que tú por querer favorecer la persona esté llevando trato de Dios y vengas tú a llevar también las consecuencias de la rebeldía de una persona? ¿Mm? A tener cuidado con eso, ¿cierto? Entonces, se afecta la vida de otras personas. En este caso, perdieron lo que llevaban en la nave, ¿sí? ¿Qué otra consecuencia? ¿Qué pasa también? Oiga, esta rebeldía y esta desobediencia, el no atender la palabra del Señor y el obstinarse a hacer su propia voluntad, produce un adormecimiento. Mire lo peligroso de esto. Produce un adormecimiento de tal manera de que usted no sabe lo que lo está afectando ni la manera en que está afectando a otras personas. Porque ¿qué pasó? Mire lo que dice. Echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y ¿qué había hecho? Se había echado a dormir. Oiga, esto sí es de verdad. ¿En medio de qué tormenta tan tremenda? Dice que el barco iba a romperse y el otro echado durmiendo. Y puede pasar, oiga bien, que cristianos en su actitud de rebeldía estén completamente desapercibidos, que lo que está pasando es por culpa de la rebeldía de ellos y ellos tranquilos durmiendo, echados durmiendo, y el resto del mundo llevando de la rumi y el otro allá abajo roncando de lo lindo. ¿A quién no le va a indignar esto? ¿Cierto? Porque los otros allá haciendo todo lo posible por hacer regresar la nave nuevamente al puerto, trabajando para que la nave no se hunda, y el otro abajo durmiendo más que pata hinchada. Durmiendo, ¿sí?
Entonces dice que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón, hermano? ¿Qué le pasa a usted? Yo creo que de un patadón lo despertó. Sí, hermano, levántese, ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿No ve que nos vamos a ahogar aquí, hermano, y usted durmiendo? ¿Sí? Y que Dios nos guarde, porque de verdad la rebeldía y la desobediencia causa un adormecimiento espiritual que la persona, a pesar de que está pasando lo que está pasando, no se da ni por enterado. Esperar a ver qué pasa. Ya se mejorará esto. Esperemos a ver, amanecerá y veremos mañana. No, mi hijo, levántese. Levántese, ¿no es que por la rebeldía está afectando la vida de otros? Y se está arrastrando a otros. Y eso el Señor te lo demandará. ¿Mm? Mire, un hombre que sea rebelde a la palabra de Dios, a la bendición de Dios, no se afecta solo él. ¿Sabe a quién afecta también? A su esposa y a sus hijos. Y quién sabe a cuántas personas más que están a su alrededor. ¿A cuántos más? ¿Mm? Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y pregúntele al Señor si es que yo la estoy sacando de contexto. O estoy haciéndola decir lo que no dice. ¿Cierto? Porque usted puede decir: ay, es que uno puede coger la Biblia y interpretarla de cualquier manera. No, ella tiene un contexto. ¿Cierto? Y la palabra dice lo que dice. Entonces, que el Señor nos guarde de entrar en estos estados tan tremendos y acarrear estas consecuencias por causa de rebeldía. Porque usted ahí puede poderse a deducir: ¿por qué será que pasa esto? ¿Por qué será que a tal persona le pasa esto y le pasa esto? Oiga, ¿no será que tiene rebeldía en su carácter y en su corazón? Por eso, por más de que briega y por más de que hace, ¿no le va bien? ¿No será? ¿Cierto? No, entonces yo voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Y nada de lo que piensa hacer está dentro de la voluntad de Dios, porque decidió hacer en su propia voluntad. El Señor le dijo: haga esto, hágalo aquello. No, pero es que yo lo hago de mi modo y a mi manera. Y le puede pasar tiempo, y tiempo, y tiempo, y va a estar de trato, en trato, en trato. Pero ¿de quién depende? ¿De Dios? Mire, este tipo se hubiera podido ahorrar todo esto. Este tipo se lo hubiera podido ahorrar toditico si mientras el momento exacto le dice el Señor: vete para Nínive, en vez de él agarrar para Tarsis, él de verdad se va para Nínive. Este hombre se evita todo esto. Y no solo esto, sino lo que viene más adelante. Porque a esto estamos hablando tan solo del comienzo. La cosa se empeora. Ay, no, pastor. Yo hasta ahora comenzó la tormenta. Mira. Entonces, dice aquí: y el patrón le dijo, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces, oiga, a una persona de estas la culpa lo alcanzará. ¿Sí? La culpa lo va a alcanzar. La responsabilidad lo va a alcanzar. Y en algún momento Dios le mostrará a las personas que están alrededor que lo que pasa es por culpa de la rebeldía y la desobediencia. Lo que pasó aquí. Entonces la persona se verá confrontada con su culpa. ¿Cierto? Como lo que pasó acá. Entonces dice, a ver. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Entonces las personas dijeron: venga, tenemos que mirar, porque este tipo puede ser el culpable de esto. ¿Sí? Aquí tenemos que encontrar, buscar la manera. Y ellos pues lógicamente pues no conocían a Dios, lo hicieron a su modo, pero Dios en su soberanía les dejó saber ¿de quién es la culpa? ¿Cierto? Y el Señor les dijo:
El que está durmiendo allá, despiértele una vez que ese es. El pecado es de ese. Ese es el culpable. ¿Sí? Ah, o sea que de ahí es donde viene la cosa. Entonces, lógicamente, él tuvo que confesar. Y él dice, él le respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, ¿Mm? Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Bueno, y si conoces a ese Dios, ¿por qué eres desobediente? Si sabes que eres el Dios que creó los cielos y la tierra, ¿por qué no le obedeces? ¿Mm? Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? El Señor usando a las piedras para hacer entrar en razón a un rebelde desobediente. ¿Por qué haces esto? ¿No te das cuenta que no te perjudica solo a ti, sino que nos estás perjudicando a nosotros? ¿Y nos perjudicaste a nosotros? ¿No te has dado cuenta que nos tocó botar toda nuestra mercancía? Todo lo que traíamos nos tocó echarlo por la borda, quedamos con las manos vacías. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué hace esto en medio de todo? Miren el problema en el que estamos. ¿Por qué haces esto? ¿Sí? ¿Y cómo se siente la persona en el momento de que se ve en medio de esta confrontación? ¿Cómo se siente? ¿Mm? Y lógicamente, porque ellos sabían, dice aquí, que huía de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. ¿Sí? Yo creo que cuando este hombre les cuenta eso, los pone a cogerse la cabeza. No, de razón. Y le dijeron, ahora sí, ¿qué haremos contigo? ¿Qué hacemos, mano? ¿Qué hacemos con usted? ¿Sí? Entonces él dice, para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea, esto no va a pasar y no va a menguar, sino hasta cuando el rebelde atienda y obedezca. Pero ¿de quién depende de que el mar se aquiete o de que la cosa se siga poniendo más difícil? Pero hay personas, oiga bien, que son tan tercas, de que aún tienen el agua al cuello y aún así siguen obstinadas en su rebelión. Y el Señor presionando, a ver a qué hora se vuelve de su rebeldía. Y le respondió, tiradme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta tempestad sobre vosotros. Yo soy el culpable de su desgracia, mano. Yo soy el culpable. Ahora, pues hermano, toca que me aviente al mar. Ahora, y era tan soberbio que sabe que él hubiera podido hacer, ver orado. Porque aquí ellos le dicen, ora a tu Dios para ver que él tenga misericordia. Pero como él estaba lejos de Dios, él no iba a hacer eso. Y una persona que está lejos de Dios no mide las consecuencias de sus actos. No piensa con sabiduría ni con inteligencia. Por eso dice, no seas como el mulo o como el caballo sin entendimiento. ¿Sí? El caballo, usted ve que a pesar de que en el libro de Job se lo alaba por la valentía que tiene, a la final es insensato porque él no tiene precaución. Usted ve, por ejemplo, que los caballos en la hora de la batalla, ellos van espalante, sin importar con lo que se encuentren, a costa de su propia vida, ¿lo sabe? ¿Cierto? Mientras que el sabio ve el peligro y ¿qué? Se aparta, se detiene. Y este hombre, en vez de orar, él dice, pues mejor me muero antes de irle a predicar a esos enemigos míos. Yo prefiero morirme. Pero ni oro, ni busco a Dios, ni me voy para Nínive, me muero. Oye, ¿y quién puede envenenar tanto su corazón a tal punto? ¿Sí? De ver que aún está de verdad en medio de una situación tan difícil y se obstina tanto que en vez de recurrir a Dios, y de seguro, mire, este hombre ahí en medio de esa nave, les hace caso a estas personas y clama a Dios y le dice, Señor, mire, espere, baje la tormenta,
que ellos se devuelvan y apenas yo esté en el puerto, yo me voy para Nínive. Fresco, Señor, yo ya entendí, yo ya me voy. No, él no hizo eso. Mátenme. Arrójenme en al agua que yo prefiero morirme antes de hacer la voluntad de Dios. Oiga, ¿será que a veces nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? ¿Será que nos cuesta tanto? Perdone a los ninivitas, vaya, predíqueles. No, Señor, y no lo puedo perdonar, y no los puedo perdonar, y no los puedo perdonar. Y prefiero morirme antes que perdonarlos. O ver que a ellos les pase algo bueno. No, Señor, y no, Señor. ¿Mm? Entonces, pues lógicamente como producto de esto, ellos bien obedientes, y él respondió, tomadme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa han venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave, mas no podían porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. En pocas palabras, Dios presionándole, dice, ¿hasta dónde vas a llegar con tu necedad y tu rebeldía, Jonás? ¿Hasta dónde? Entonces, lógicamente, él dijo, hasta donde sea necesario. Así, espere nomás. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces, Dios, en su soberanía, siempre va a usar aún nuestra rebeldía para sus obras de misericordia. Porque lógicamente él sabía que estas personas no tenían nada que ver en medio del asunto. Y dijo, ok, extiende la misericordia y los incita, bótenlo al mar a este desobediente. ¿Sí? Hágale, échenlo. Porque ellos estaban en algún momento, ¿sabe qué? No queriéndolo botar por la borda. Venga, acá no, venga, miremos a ver cómo volvemos. Pero ¿qué hacía el Señor? No. Él quiere esto, pues entonces arrójenlo al mar. Y más bravo se ponía la tormenta, y más difícil se ponía la tormenta. Aviéntenlo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo muchas veces vamos a vivir nosotros al filo de la navaja? Oiga, el Señor, trátenos por un lado, trátenos por otro. Y más dura la prueba y el trato y la disciplina, y ni aún así. Y no cedemos. El corazón lleno de orgullo y de soberbia, y no cedemos. Y antes, hágale, Señor, a ver, ¿qué va a hacer? Hay poder de la gloria bendita. ¿Qué va a hacer, Señor? Espere nomás que ya le viene su lección. ¿Sí? Entonces dice que tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Quiere más? Lo echaron al mar. Pero entonces el hombre pensó, me morí, ya, me libré. Ya no voy, tengo que irle a predicar a los ninivitas, ¿sí? No, espérese nomás que le tengo una experiencia terrible, amigo. Y manda el Señor un gran pez. ¿Y qué pasó? No diga que es una ballena porque no dice la escritura que es una ballena. Un gran pez, ¿sí? Y se lo tragó. No se murió, pero yo no me quiero imaginar estar dentro de la barriga de un bicho de esos por 3 días y 3 noches. Yo no me imagino eso, ¿cierto? O sea, no me lo imagino. ¿Cómo sería la experiencia tan desagradable? Bueno, entonces dice, y temieron aquellos hombres a Jehová en gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová. Oiga, de verdad, ministerio exitoso a pesar de todo y rebelde lo que quiera, pero usado el tipo como ninguno. Porque aquí, a pesar de su rebeldía, estos benditos se convierten, porque allí los tiene usted ofreciendo sacrificios al Dios eterno. Se volvieron de sus ídolos, ¿a quién? Al Señor. A través de la rebeldía de este caballero, conocen al Dios vivo y real. Pero después llega a Nínive y con un mediocre mensaje de 5 palabras, se le convierte
120,000 personas. Y uno lucha para mantener a los poquitos que hay. Hay poder de Cristo, ¿cierto? Pero este va y dice un corto mensaje: si no se arrepienten, esta ciudad va a ser... No, él simplemente dice, declara una palabra de juicio: esta ciudad va a ser destruida dentro de 40 días. Ay, ¿quién dijo miedo? Pues los que se arrepienten. Yo digo, Dios santo, yo quiero tener esa unción a la hora de predicar, que la gente se convierta, ¿sí? Ese le pasó todo lo contrario a lo que le pasó al pobre Jeremías. ¿Usted sabe qué le pasó al pobre Jeremías? Entonces, en el momento de su ministerio no se le convirtió ni uno. Y predica y ni uno se le convertía. A mí me pasa así, pastor. Yo predico y nadie se convierte. Oro por el enfermo, ya te se muere más rápido. Y este tipo entra en una situación bastante dolorosa, donde ahí sí dice, oró en el capítulo 2 a Jehová su Dios desde el vientre. ¿Qué tiene que hacer Dios para doblegar tu corazón? ¿Qué tiene que hacer el Señor? ¿Hasta dónde te tiene que llevar? ¿Hasta dónde? ¿Mm? Entonces dice que invoqué en mi angustia y él me oyó desde el seno del Seol. ¿Sabe qué dicen los teólogos judíos? Que este hombre en realidad murió, pero tuvo una experiencia pues lógicamente terrible, porque el Seol es conocido como un lugar de tormento. Y dicen los judíos que este hombre realmente murió. Pero entonces Dios le dio una segunda oportunidad, porque en pocas palabras demostró y le dijo: ¿esto es lo que quieres, Jonás? Porque esto es lo que vas a recibir como producto de tu rebeldía. ¿Quieres estar aquí? ¿Quieres estar aquí perpetuamente, Jonás? Por toda la eternidad, aquí en el Seol, en este lugar de tormento, en este lugar de los muertos. ¿Quieres estar aquí, Jonás? Porque él dice: Jehová me oyó. Y muchas veces el Señor le pregunta a la persona: ¿hasta cuándo vas a soportar? ¿Qué necesitas más que pase para que te devuelvas a mí? ¿Qué más necesitas ver? ¿Cómo te hago entender para que te vuelvas a mí? Y le permitió descender al Señor y dije: ¿quieres quedarte aquí, Jonás? Porque estoy dispuesto a darte otra oportunidad. Yo te la puedo dar, soy el Señor, soy el Dios de gracia, te puedo dar la oportunidad. Pero ¿qué vas a hacer tú, Jonás? ¿Qué vas a hacer con esta experiencia? ¿Te quieres quedar aquí? Si te quieres quedar aquí, te dejo aquí. Pero decide hoy, Jonás. Pero te sugiero, haz mi voluntad y atiende mi palabra. Entonces dice que invoqué en mi angustia en Jehová y él me oyó, y desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy. Una persona que se va para el Seol o para el lugar de tormento es porque realmente Dios lo desechó de su gracia. Porque todos los que están allá fueron aquellos que se rebelaron contra Dios y no quisieron hacer la voluntad de Dios. Por eso él, conociendo esto, dijo: desechado soy ahora sí. Como que metí la pata, como que la embarré. ¿Hasta cuándo vas a seguir jugando con la gracia de Dios? Con la misericordia de Dios y con la bondad de Dios. ¿Hasta cuándo? Recuerda que puede llegar el día en que ese tiempo de gracia se termina. Ay, pastor, pero es que eso es cuando venga el Señor a levantar su iglesia. No, la gracia se puede terminar individualmente para una persona. Y ese es el día de su muerte. Y qué triste llegar a ese último día. Ay, pastor, pero es que yo estoy joven, yo me muero cuando sea viejito. Ay, papá lindo.
Mire, nosotros vamos en una fila a esa cita y esa fila está en desorden. Vamos en fila, ¿sí? Y hay personas de diferentes edades en esa fila y todos vamos para allá. ¿Lo tiene claro? ¿Y cuándo puede ser? Que Dios nos guarde que sea hoy, que Dios nos guarde que sea mañana. Porque aunque yo me quiero ir para el cielo, todavía no. Otro día, pero no sabemos cuánto. ¿Quién quita que al Señor le plazca que sea hoy? Uno no sabe. Y ahí la gracia se habrá. Y bienaventurado el varón que la aprovechó y el que no. El que fue necio, rebelde y terco como Jonás. ¿Qué? ¿Ah? Entonces dice aquí, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Todo esto está relacionado, oiga bien, con el lugar de tormento. Todo esto está relacionado con el lugar de tormento. El abismo, el Seol, todo esto tiene relación con el lugar de los muertos. Por eso el Señor Jesucristo inclusive habla acerca de la señal de Jonás. ¿Sí? ¿Qué señal nos hace, Señor Jesús? ¿Qué señal nos tienes? Ninguna señal le será manifiesta sino la señal del profeta Jonás. Porque dice que el Señor descendió al Seol, al lugar, al abismo, al lugar de los muertos, para anunciarle a los espíritus encarcelados su victoria en la cruz. Muchas veces dice aquí, tal vez se malentiende, y es que se piensa que el Señor Jesucristo bajó a predicarles. El que está allá ya no tiene oportunidad. Él bajó, fue a anunciarles su victoria. En pocas palabras, les gané. Yo soy el vencedor. ¿Cierto? Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. O sea que él pensó aquí, ya yo no voy a volver allá. Cuando dice cerró los cerrojos, es como quien dice, ya me tocó quedarme acá, ahora sí. Ahora sí. Ya no hay forma de salir de aquí. ¿Mm? Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y qué tremendo, oiga, que una persona tenga que llegar a este punto para volverse a Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Ah? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Cuántas promesas incumplidas por rebeldía y por desobediencia. En algún momento tal vez que le prometiste a Dios, Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo para ti voy a hacer esto, yo para ti voy a hacer lo otro. Y mentiras que por rebeldía, bien lejos del Señor. Y aquellas promesas, oye, yo te digo algo, Dios no las ha olvidado. Dios tiene una memoria, oye, única. Él no las olvida. Por eso Él dice, yo voy a pagar mis votos, Señor, dame otra oportunidad. Y dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez. Ah, no, ahí en el 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Otra oportunidad. Porque bendito sea nuestro Dios, que Dios nos da oportunidad. Oiga, pero es que de verdad, aunque Dios da oportunidad, nos va muy mal en medio de esas oportunidades. Y Dios por misericordia y gracia nos da esas oportunidades. Pero vuelvo y le repito, ¿usted sabe cuánto se hubiera ahorrado y se hubiera evitado Jonás si simplemente vaya a hacer lo que Dios le dice? Ya. No tuviéramos esta historia hoy en día. Pero pues por algo el Señor la tiene hoy, porque Él sabe la conducta del ser humano. Y sabe que el ser humano, aún en medio de su pueblo, somos, y que el Señor nos guarde, o se es rebelde. Digamos se es, para no apropiarnos de esa palabra. Se es rebelde. ¿Cierto? Entonces, como la voluntad de Dios debe hacerse, porque el que manda es Él y no nosotros,
Y nosotros eso lo debemos saber, que el soberano es Dios y que nosotros no vamos a hacer lo que nosotros nos parece. Ya cuando el hombre es soltado allá, ¿usted se imagina el respiro? Ay, Señor, gracias. Vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, levántate y ve a dónde. Mi hijo, usted no piense que esto se va a quedar así, a lo que lo mandé. ¿De verdad, Señor? A Nínive. Ese es el propósito tuyo, a Nínive. Tienes que ser tú, vaya a predicarles, ¿cierto? Y clama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, y mire el simple mensaje que daba: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Predicó gracia? ¿Predicó misericordia? ¿Predicó a Cristo? ¿Predicó favor? Predicó juicio. Van a ser destruidos. Y en el fondo del corazón de Jonás, él quería que eso sucediera. Yo quiero ver la destrucción de mis enemigos. En pocas palabras, ellos dirían: estos bien malos que son, ¿qué se van a arrepentir? Pero él menosprecia el poder y la gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, y los hombres de Nínive creyeron, ¿qué? A Dios. No creyeron aquí en Jonás, la palabra de Dios, la advertencia de Dios. Porque, oiga, Dios es maravilloso y bueno, que Dios, antes de tratar o de ejecutar juicios, advierte. ¿Y cuántas veces nos ha estado advirtiendo? Oye, corrígete. Oye, vuélvete. Oye, deja de hacer esto, porque si no voy a tener que proceder. Y a veces la gente es con los oídos tapados. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, oiga, y se arrepintió hasta el rey. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido. ¿Qué quiere decir esto? Se humilló y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales. No les dijo eso a ellos, ¿no? O sea, que coma animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, se les dé alimento ni beban agua, a ayunar todo el mundo, pero aquí toca buscar el favor de Dios. Y resultaron más piadosos estos que el mismo Jonás. Qué poco amor muchas veces nosotros como hijos de Dios mostramos. Qué poca misericordia. Señor, consúmelos con tu ira. Y a veces nos comportamos como los hijos del trueno. Señor, haz descender fuego sobre esta gente y consúmelos a todos. Entonces, Dios, lógicamente, es un Dios bondadoso y fiel. Pero aún a pesar de esto, mire, el ser humano, y que no nos, porque por eso tenemos esta historia, oiga. El ser humano muchas veces es tan obstinado en su pensamiento y tan necio, que a pesar de que pasa por las que pasa, y aún por esas terribles experiencias, la gente no cambia. Y aquí hay un vivo ejemplo. Hombre, no le sirvió toda esa terrible experiencia ni en el mar, ni en la barriga del gran pez, ni toda esa dura experiencia. Seguía el necio en su obstinación. Porque aquí, y volvemos al capítulo 4, ya para concluir, a un tipo completamente enojado en extremo. Con su corazón completamente lleno de rencor, de odio y de resentimiento. Porque él a regañadientes fue y llevó ese mensaje. De mala gana
fue y llevó el mensaje. Pero él no era porque quería ver el favor de Dios en estas personas. Él quería ver todo lo contrario, el juicio, la destrucción de ellos. ¿Mm? Entonces, entonces dice que y oró a Jehová y dijo: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? O sea, por eso era el que no quería ir. No, yo voy y de seguro el Señor los perdona y los salva. De seguro. Por eso le dice aquí él mismo y le reconoce. Si ves que esto era lo que yo te decía a ti, si ves, que es que tú eres generoso y misericordioso y clemente y que los perdonarías. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Por eso fue que me le volé, Señor. Oiga, ¿hasta dónde llega el colmo de la necedad del ser humano? ¿Hasta dónde? Y aún escuchando esto muchas veces, de verdad, hay un miquito acá con unos platillos haciendo así, para que no entendamos la bendita palabra del Señor. No sé por qué se me vino esa imagen, la vi en una caricatura. Le están hablando a un personaje y el otro está por allá elevado y muestra la imagen. Es un miquito con unos platillos ahí. Y no entendemos. No entendemos. ¿Por qué cree que yo le clamo al Señor, Señor, que podamos entender tu palabra, Dios? Porque podemos terminar ahorita dentro de unos minutos este culto y seguir allá afuera como si el Señor no ha dicho nada. Qué triste, eso es más triste. Porque uno muchas veces, oiga, predica desde el domingo y entre semana mira a los hermanos haciendo completamente lo contrario de lo que se predicó el domingo. Y se coge uno la cabeza a dos manos: Dios mío, pero yo de eso prediqué el domingo. De eso preciso prediqué y véalos. Uy, es como si uno les dijera: no, vaya y hágalo. Es como si uno les dijera: vaya, hágalo. ¿Sí? Y eso es lo que por eso es que el Señor a veces piensa, ¿no? Y le dijo a Moisés: venga, si quiere le doy otro pueblo. Si quiere le doy otro pueblo, ¿cierto? Y ahí yo creo que Moisés dijo: no, ¿qué tal me salga peor? Déjeme con este nomás. Déjeme a este, no, no, déjeme a este. Es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. No, déjeme este. ¿Mm? ¡Qué barbaridad! Se enoja este hombre, ¿sí? Se indigna, pero el motivo de su indignación es porque él no puede ver su deseo cumplido, el deseo de la destrucción de sus enemigos. Y el Señor lo quiere hacer entrar en razón. Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. No estaba clamando por misericordia hace un momento. Entonces, ¿quién lo entiende, hermano? ¿Quién lo entiende? ¿Quién no se entiende? No estaba clamando por misericordia cuando estaba ya metido en el cuello del pez, en el vientre del gran pez. Sálvame, Señor. Y acá ahora mátame, Señor. Ay, siete pareceres. ¿Ah? Parece una señora embarazada. Y no se me ofenda la señora, pero ustedes saben cómo son cuando están en embarazo. ¿Sí? Quieren una cosa, quieren otra, no les gusta esto, les gusta esto. Todo. ¿Sí? Y se lo digo porque yo soy padre de 4 hijos. ¿Sí? Quítese de aquí. Pero ¿para dónde se va? No me deje sola. Pero me voy, yo me quedo, mi amor, ¿qué hago? Sí, quédese, pero ahí donde yo lo vea, pero no se me acerque. Bueno, mi amor. Y Jehová le dijo, mire, haciéndolo entrar en razón. ¿Qué ganas con enojarte de esta manera? ¿Qué ganas? ¿Haces bien? Medita, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Por qué no razonas, Jonás? ¿Por qué no entras en razón? ¿De qué te sirve indignarte y enojarte de esta manera en contra de los ninivitas, aún conmigo? ¿Qué ganas con esto? ¿Ya no te fue suficiente, Jonás? ¿No te sirvió la experiencia? ¿No te basta? Máteme, Señor. ¡Qué necedad tan bárbara! Por el amor de Cristo. Y dice que salió Jonás indignado, se fue enojado, porque muchas veces de verdad no atendemos a Dios.
y se fue. A mí no me gustó esa predicación, no me gustó esa enseñanza, yo por allá no vuelvo. Y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo una enramada y se sentó debajo a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Qué era lo que quería ver él? Un espectáculo de pirotecnia, ya viendo descender fuego del cielo cual Sodoma y Gomorra. O mínimo que se conviertan en estatuas de sal. Pero que algo pase. Pero él quería ver un espectáculo. ¿Mm? Pero al ver que no pasaba esto, dice que, y mire, y al que no, mire, Dios tiene hasta cierto sentido del humor aquí, ¿cierto? Espere y verá para que se enoje por algo, ¿sí? Yo le saco la piedra, ¿sí? Y ese es como el esposo, ¿cierto? Que ve que la esposa está enojada y antes se pone a molestarla para que se enoje más, ¿cierto? Y llega, ay, pero ¿por qué está enojada, mija? Ay, pero no me moleste. Ay, pero, ay, no me moleste. Ya le estoy diciendo que no me moleste. Y dice que Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra. Recuerda que estaba en un lugar desértico, ¿ah? Donde hacía mucho calor. Entonces el Señor dijo, pero voy a hacerle aquí una jugadita a este bendito para quitarle la picardía. Y le hace crecer una calabacera, pues lógicamente las hojas son muy grandes, yo no sé si usted las ha visto, ¿cierto? Entonces le hizo crecer una calabacera en la enramada para que le hiciese sombra. Ay, se sintió aliviado el hombre, ¿sí? Para que le librase de su malestar. Pero pues yo creo que lo malo que lo tenía, tanto el calor como la amargura que tenía dentro de sí, porque amargado este como ninguno. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Usted imagina a este hombre amargado sonriendo. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento solano. Oiga, ¿quiere más, mijo? Y es que hay gente que le gusta hacerse tratar. Porque aquí dijo que le preparó un solezazo de esos que lo agobiara y que no tuviese dónde meterse. ¿Mm? Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y dice a punto, se desmayaba. ¿Pero por culpa de quién? De él mismo. ¿Quiere más, mijo? ¿Quiere más? Tome para que lleve. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y entonces Dios dijo a Jonás otra vez, oiga, de verdad que Dios muchas veces tiene que tener mucha paciencia con nosotros. ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánta? Ay, santo, ¿sí? Inclusive el Señor mismo dijo en algún momento, ¿hasta cuándo he de soportarlos? ¿Hasta cuándo los he de soportar? En pocas palabras, yo creo que el Señor le, hermano, me tienen hasta aquí. Estoy a esto. ¿Mm? Es ya, no más. Pero entonces el Señor tiene paciencia. Y vuelve y otra vez el Señor le pregunta, ¿te enojas tanto por la calabacera? Este tipo, yo creo que estos de los que poquitos de los que uno quiere acercarse y hablar o a preguntarle cualquier cosa. Siempre andaba de mal genio. ¿Sí? Y le respondió, mucho me enojo, mucho, hasta la muerte. Y era descarado porque contestarle al Señor así, ¿sí? No tenía ni siquiera un poquito de reverencia. O sea, de verdad, este era un rebelde sin causa. Yo creo que se andaba pechudo y con una Harley en ese momento por rebelde sin causa, el renegado. Y dijo Jehová, tú tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni le hiciste crecer, que en espacio de una noche creció y en espacio de otra noche pereció. Yo no puedo actuar como tú. La justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Y yo quiero hacerte entender, tienes que amar aún a tus enemigos. ¿Y acaso no está escrito eso en el Nuevo Testamento? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque este es el punto crucial del asunto. ¿Cuál era la piedra de él? El odio a sus enemigos.
ni siquiera consentía verlos. Y ese era el problema de él. Y mantenía enojado y amargado por causa de sus enemigos. Pero el Señor no complace los deseos de venganza a nadie. Amor y misericordia quiero. ¿Cómo yo no voy a tener misericordia de ellos? Tú tuviste misericordia y te molestaste por una calabacera. ¿Cómo yo no voy a tener compasión de 120,000 personas que además se arrepintieron, que además buscaron de Dios? Y si tu enemigo es una persona que busca de Dios, menos Dios va a consumirlo. Y aun si fuese inconverso, tampoco. Porque Dios no busca que la gente se pierda, sino que la gente se arrepienta. Porque por nosotros, créame, por nosotros mandamos a la gente para el infierno. Y que Dios nos guarde de eso. De ese espíritu de Jonás, de ese espíritu de rebeldía, de ese espíritu de desobediencia que había en este hombre, porque la verdad se hizo tratar hasta el último momento por causa de su desobediencia y su rebeldía. Porque aquí, lastimosamente, no hay un final feliz para Jonás. Bendito Dios por Nínive. Pero a este hombre le tocó quedarse con su indignación. Ya creo que Dios le dijo, mijo, pues quédese ahí en su amargura, usted verá qué hace. Ya le dio una oportunidad, su merced verá qué hace con ella. Como Dios nos dice hoy, tú verás qué haces hoy con la oportunidad. Tú verás qué haces hoy con esta palabra. Si la desechas, si la atesoras, si la pones en práctica, si aprendes de ella. Padre, te damos gracias, mi buen Señor, por tu bondad y por tu generosidad. Por estos mensajes, Padre, con los que nos hablas al corazón y a la conciencia, Padre bendito. Bendito eres, Dios de gloria. Y te pido, Señor, líbranos, Padre, de toda rebeldía, de toda necedad. Líbranos, Señor, mi Dios, de la obstinación. Líbranos de la desobediencia. Líbranos, mi Señor, de no atender a tu palabra. Líbranos, Señor mío, y ayúdanos a ser sabios y entendidos. Padre, que cuando tú nos hables estemos prestos a escuchar, a atender, a obedecer, mi Señor. Aún, Padre bendito, aunque nos cueste. Pero podemos evitarnos mucho dolor, podemos evitarnos mucho malestar si nosotros obedecemos y hacemos tu voluntad, Señor. Pero todo lo contrario, Padre bendito, para aquella persona que se obstina a hacer su deseo desobedeciendo tu palabra. ¿Qué tendrá, Señor mío? Experiencias dolorosas, tristes, que agobiarán su vida, Señor mi Dios. Y si la persona persiste en seguir así, terminará, Señor mío, amargada, llena de odio, de rencor, de resentimiento. Ayúdanos a aprovechar cada oportunidad que tú nos das, Padre, tus oportunidades de gracia. Ayúdanos, Señor mi Dios, a tener una vida en ti y no lejos de ti, mi Padre. Te lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, amada iglesia. Y nos despedimos de la audiencia. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos el próximo domingo. A partir de las 10 de la mañana estaremos predicando nuevamente la bendita palabra del Señor. Dios me los bendiga mucho. Si tiene alguna petición de oración, puede dejarla ahí en los comentarios. Y con mucho gusto nos estaremos comunicando con usted y orando por usted. Dios me los bendiga. Hasta pronto.